Parlamentario Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, ¿cómo enfrentar este flagelo que se vive, que se sufre y las tragedias que son devastadoras por el tráfico de armas y que están vinculadas también a los delitos de narcotráfico? Enfrentarlas con el uso de la inteligencia, la investigación a fondo, cortando los enormes recursos que tienen estos grupos delictivos, que además los tienen mundialmente, definiendo quiénes son los que se benefician con esto. Por ejemplo, una pregunta que nos hacemos son quiénes son los que manejan el tráfico de estupefacientes en los Estados Unidos. No se conocen nombres, excepto de traficantes en pequeño, dealers como se les llama allá. Y está el tráfico de armas y la industria armamentista. Hay que decir que la industria armamentista en los Estados Unidos significó el año pasado, solo en Estados Unidos, 317,000 millones de dólares. Es una industria floreciente, pero es una industria de la muerte. Es una industria que allá mata. Las masacres son continuas y los expertos dicen que las masacres en Estados Unidos, uno de los primeros elementos que permiten que eso se dé, además de que hay un deterioro en el tejido social, los asesinatos en masa, como le llaman los expertos, es la accesibilidad a las armas. Y la pregunta es, ¿cómo es que en las fronteras cruza uno de Estados Unidos hacia acá, y hasta los zapatos nos quitan, pero en cambio cruzan armas de alto poder? Ya el licenciado Marcelo Ebrard en el gobierno anterior presentó una solicitud ante las cortes norteamericanas para que, en juzgados norteamericanos, para que se hiciera una investigación y un rastreo para que esto se detenga. Quiero decir que fue respaldado prácticamente por todos los grupos parlamentarios, porque nos duele, porque es algo inaceptable. Y me parece fundamental que entonces digamos qué es lo que se debe hacer. Él lo hizo con armas, presentaron este recurso. Si me permite un segundo, senadora García Medina. ¿Con qué objeto, senadora Chavira de la Rosa? Sí, presidente, si por su conducto le puede preguntar a mi estimada senadora Amalia García, si me permite formularle una pregunta. Con muchísimo gusto, claro que sí. Sí, la senadora acepta, tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responder y luego continúa su tiempo, senadora García Medina. Adelante. Gracias. Sí. Gracias, presidente. Senadora, la escucho y bueno, siempre para mí es una distinción poder escuchar por tu experiencia y tu conocimiento en el tema internacional. A mí me gustaría que nos explicaras o nos dijeras, bueno, acabas de estar en Texas, pero el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que clasifica a los cárteles internacionales y en el caso de México como organizaciones terroristas extranjeras. A mí me gustaría saber tu punto de vista, cómo se observa en el concierto internacional entre los esquemas de cooperación que nosotros queremos establecer, por supuesto, con los Estados Unidos, pero si esta definición no profundiza aún más, porque el tema de las armas es parte de esta estrategia. Esa sería mi pregunta, senadora. Sí, bueno, es un asunto extremadamente delicado, porque esto tendría que estar vinculado a un acuerdo con México y con los otros países en donde existen los cárteles para ver cómo tomar medidas preventivas y, como yo decía, investigación, inteligencia, cortarle los recursos y entre esto también cortarles el acceso a las armas. Y me parece fundamental que entonces se tomen medidas previas, que se instale una mesa de negociación para armar una estrategia que por supuesto esté, desde mi punto de vista, no solamente participando México y Estados Unidos, sino que tendría que ser al más alto nivel,
hay instancias internacionales que permitirían, y además hay normas ya que se han aprobado internacionalmente para el control de armas y el tráfico de armas. África es uno de los países que más han sufrido el tráfico de armas, por ejemplo, y tendría que hacerse a nivel global. Yo plantearía además que es el momento para fortalecer a Naciones Unidas, hoy también cuestionada por el presidente actual de los Estados Unidos, pero necesitamos que se adopten decisiones al más alto nivel. Por cierto, la iniciativa que se tomó por el Gobierno de México para presentar estas solicitudes, tanto ante las Cortes, ante los jueces, ante juzgados norteamericanos, como luego ante la Corte, han sido respaldadas por una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos. Estuvo respaldado por todos los partidos en nuestro país, pero yo quiero decir que incluso se hizo un amicus curiae por académicos del Colegio de México, por el Centro PRO de Derechos Humanos, ante la Corte de los Estados Unidos, para que esto avance. Y vale la pena señalar que esto ha avanzado. Ya hay una decisión de la Corte de Apelaciones que dictaminó que empresas como la Smith & Wesson, la Beretta y la Glock tienen que ser investigadas por el tráfico de armas. Hay que ir más allá, este es un gran primer paso formidable y habría que ir más allá, porque no solamente este tipo de armas están llegando a nuestro país, sino que incluso hasta armas de alto poder que se utilizan en guerras como las Barrett. Es decir, de lo que se trata es de que pudiéramos ponerle un freno. Y en este punto de acuerdo, que me parece muy relevante que se haya presentado, también se señala que es fundamental que se respalden las 148,000 solicitudes de rastreo de armas en México. Estados Unidos tiene que rastrearlas y tenemos que saber como país en dónde están y se tiene que detectar para detener la muerte, el flagelo, esta decisión devastadora de abrir las fronteras ilegalmente para el tráfico de armas que nos está lastimando en nuestro país. Por eso este punto de acuerdo resulta muy relevante y esperemos que en Estados Unidos prospere tanto el acuerdo para poder hacer el rastreo como los recursos que se han presentado y que incluso ya tienen algunas iniciativas ante la Corte de los Estados Unidos con el amicus curiae presentada por académicos para que pare el flujo de armas. Termino diciendo que no es un asunto sencillo. La Asociación Nacional del Rifle tiene un enorme poder, muchos recursos económicos, financia campañas de partidos políticos en los Estados Unidos, pero lo que está de por medio es la vida y la seguridad en este hemisferio norte y en el mundo. Por eso, bienvenido a este punto de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora García Medina. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Agustín